Hola, buenas tardes y bienvenidos a Libros y Laberintos. Yo me llamo Sergio y este es un blog de lecturas. Hoy quiero traer nuevamente la reseña de un libro que hice ya, pero creo que no salió tan bien como yo esperaba. Y es El viaje a Lisboa de Rubén Vargas, Portugal. La verdad es que en la anterior reseña yo estaba muy nervioso y al mismo tiempo sentía como un peso, ¿no? Por el hecho de que, claro, yo estudio literatura y se espera de mí que diga algo interesante sobre la literatura nacional, es decir, la literatura boliviana. Y bueno, yo como que me sentía presionado y al mismo tiempo me sentía como en un callejón oscuro, ¿no? Y entonces eso me llevó a, pues que la reseña no fue como yo esperaba. Y por eso ahora estoy intentando hacer otra y la voy a suplir, voy a borrar el otro video y ahora van a tener la reseña a El viaje a Lisboa. Y es que es algo que a mí me quita el sueño. Cuando yo estoy durmiendo, me despierto todos los días a las 3 de la mañana y digo, el video de Rubén, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice de esa manera? Entonces, para hacerle justicia tanto a Rubén como a su poesía, he pensado que en hacerlo de nuevo, ¿no? Antes de empezar, quisiera agradecer a la gente, a toda la gente que se ha sumado en estos últimos días. Agradecer a la gente que ha comentado en estos últimos días. Quiero agradecer a esas personas que se han molestado por pasarse en mi canal y a ver lo que yo tenía que decir, ¿no? Sobre algunas obras y también sobre algunos comentarios que tengo como a algunas obras literarias sobre todo. Entonces les agradezco mucho, agradezco a Ricardo Carrión en primer lugar, también a Euge, a Maggie, a Laura, a Nora, a Aldo. Les agradezco mucho, muchachos, porque yo creo que se ha formado como una especie de red, ¿no? De información donde transitaban los videos por ahí. Y claro, era algo que no me pasaba antes, ¿no? Y bueno, yo les agradezco por eso y también les agradezco a las personas que se hayan sumado y que están viendo este video, ¿no? Rubén Vargas Portugal nació en 1959 y murió este 2015, ¿no? Hace unos 5 o 6 años. Entonces, él fue un poeta, fue un periodista cultural y fue catedrático de la carrera de literatura de la UNSA, ¿no? Siendo catedrático yo lo conocí y ahí fue donde armamos una pequeña amistad. Él me prestó algunos libros que yo le pedí y muy gentilmente me los prestó así sin segundas intenciones. Y eso es algo que me gustó mucho porque no todos los profesores, los catedráticos te van a prestar todos los libros que quieras, pero él parecía que sí me iba a prestar todos los libros que quisiera. Entonces eso me gustó mucho. Ahí leímos, por ejemplo, a Héctor Biel Temperley con El Hospital Británico, un poema brutal. Después a Álvaro Mutis, a Nicanor Parra, lo conocí ahí. También pasé 2 clases con él, una de escritura creativa de poesía y la otra que sería como una especie de panel de tesis para presentar la obra creativa y al mismo tiempo el ensayo. Entonces yo trabajé más con Rubén en la obra creativa, que fueron unos cuentos. Y claro, ahí discutimos, él leyó los cuentos, me los comentaba. Y creo que ha sido un ambiente muy lindo que, bueno, ya acabó, cumplió su ciclo y Rubén también partió, ¿no? Partió. Y bueno, algo interesante es que su biblioteca ha sido donada al CEDOAL, al Centro de Documentación de Artes y Literatura Latinoamericana,
que es dependiente de la Fundación Simón y Patiño aquí en La Paz, Bolivia. Son como 1700 libros de literatura, ¿no? Eran, tengo entendido, la mayoría de poesía. Entonces, no sé cuántos exactamente son de poesía, pero sí son varios. Y eso es algo que impresiona porque, claro, Rubén fue un gran lector de poesía. Fue un gran lector y al mismo tiempo escribía muy poco. O sea, poesía, ¿no? Que es lo que más le gustaba, supongo. Porque seguramente tenía como una ética propia, ¿no? Cada quien creo que tiene su propia ética de cuándo escribir, cuándo publicar, por así decirlo, ¿no? Y entonces, eso fue muy interesante porque ahí están sus libros y puedes visitarlos y puedes leerlos y puedes consultarlos, ¿no? Cuando quieras en el CEDOAL. El viaje a Lisboa es en realidad un primer libro que se publicó, bueno, no se publicó, sino que se publicó con esta obra poética en el 2017 por primera vez, pero su escritura data del 2007 y esto es lo importante porque parece que Rubén no acabó la área creativa y entonces para licenciarse presentó este poemario y creo que un ensayo. Entonces lo que tenemos es primero un libro que se llama Obra Poética que reúne toda su poesía, que tiene un prólogo, tiene después el viaje a Lisboa, la Torre Bolida y Señal del Cuerpo, que serían los tres poemarios que están como que concluidos, ¿no? Después hay poemas dispersos, dos traducciones y unas cuantas lecturas. Entonces esto es lo que contiene la obra poética de Rubén Vargas Portugal. El viaje a Lisboa es un libro de ensueño, ¿no? No es un libro pesadillesco, sino más bien es un libro más bien un poco melancólico que tiene algunos tintes de ensoñación onírica surrealistas, ¿no? Porque lo que sucede es que viaja a Lisboa la voz poética, viaja y al mismo tiempo es como que se encuentra con algunos personajes, ¿no? Se encuentra con una mujer que está lavando la ropa, se encuentra con su madre, su propia madre, pero que está muerta, entonces parece que la escritura como que revive ese instante y claro, se encuentra con otros personajes como Ricardo Reis, que es un personaje de José Saramago, el escritor, y al mismo tiempo con Bernardo Soares, que es un personaje del libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Como pueden ver, el ambiente es así como bien relacionado con la ciudad de Lisboa, que al principio es como que llegan a un puente, después entra por una casa, después va por un patio, por una plaza, por un hospital. Entonces, estos lugares que estoy mencionando, casa, patio, hospital, plaza, no son lugares fijos, ¿no? No son lugares construidos o descritos con una voz que hace que estos espacios sean súper importantes, ¿no? No es una novela realista esto. Y esto es bien importante porque lo que da el sentido, es decir, lo que muestra como sentido esta forma de tomar espacios y apenas describirlos, es que tenemos como una lámina de ensueños, ¿no? Dentro de esta lámina se dan como que los personajes en encuentros entre ellos, ¿no? Entonces hay un hombre que mira desde una ventana, estas cosas así un poco oníricas, un poco casi absurdas también, pero al mismo tiempo bien poéticas, ¿no? Y yo diría que todo el espacio es como una especie de limbo, ¿no? Es un lugar donde supuestamente se transita, pero al mismo tiempo no se camina, o sea, no se avanza, no cambia del todo, ¿no? Pero al mismo tiempo cambia. Entonces, esa sería la gran dinámica de el viaje a Lisboa, sobre todo con el espacio y los personajes que aparecen, ¿no? Y ahora quiero leerles un fragmento que me gusta mucho, que es casi al principio. Y claro, lo voy a pasar también ahí en la pantalla, ¿no? Todas las cosas suceden en un punto preciso del camino. En un punto preciso,
sin túmulo ni señal, cruzas una frontera. Un pie todavía pertenece a esta tierra mientras el otro ha comenzado en el aire el viaje a la otra orilla. El puente sobre el Duero es la frontera. En el borde de una piedra antigua termina un camino y comienza otro. Me asomo al parapeto. Entonces, sobre las aguas oscuras y profundas, entre los altos escarpes que van poblando los ecos, se oye la voz del viajero predicando a los peces del río. No van ni vienen de ninguna parte a ningún lugar, porque estas aguas han nacido confundidas como confundidas han nacido todas las lenguas. En las aguas indistintas han aprendido que solo se es de donde se está. Las orillas son ilusorias, ilusiones de pertenencia o abandono, y quien nace en las aguas o vuelve a nacer en ellas sabe que nada comienza y nada termina. En las puertas del puente se deponen todas las ilusiones. Solo así se puede pasar. El viaje a Lisboa es un lugar de reencuentro consigo mismo, ¿no? Porque muestra en ese gesto tan cariñoso que es también de Rubén, este encuentro con la madre, la lluvia, la luz, y ejemplifica, yo creo, una manera de despedirse de sí mismo, ¿no? Y esto es algo que tal vez se puede tomar como melancólico, un poco triste, pero la poesía misma trabaja estas cosas, ¿no? Para transmutarlas, y depende mucho también del lector, creo, de hasta qué punto esto va a ser totalmente melancólico o tiene sus tintes más bien de ciertas potencias, ¿no? Ciertas alegrías que rebasan más bien esa melancolía. Y yo creo que en mi caso por lo menos puedo decir que se trata de estas potencias, esta melancolía que es rebasada por la escritura, ¿no? De la voz poética. Y ese sería el breve comentario. La calidad de la escritura de Rubén era muy alta. Se nota inclusive en su poemario La Torre Abolida, que dentro de un tiempo tal vez también haré la reseña. Y bueno, he escrito algunas notas, que son 7 notas a toda su poesía de Rubén. Espero que te animes a leerlas si es que puedes. Voy a dejar el link a la primera, que es el viaje a Lisboa. Y nada, espero que hayas disfrutado esta reseña y que también comentes o que me digas qué piensas si es que has leído ya a Rubén Vargas, ¿no? Y claro, algo que yo tengo pendiente es su otra obra, que es la obra crítica, ¿no? Él también tiene esta obra que se llama Perdido Viajero, ¿no? Que son como que columnas de los años 2010 y 2012 que él escribió para el periódico La Razón. Y las he estado leyendo con calma porque es un humor bien mordaz el que tenía Rubén frente a la coyuntura boliviana, ¿no? De lo que se vive aquí en Bolivia. Y eso también es algo que de resaltar, ¿no? Que él lo tomaba casi todo con humor, no protegiéndose, sino como que para transmutar esa violencia, esa tristeza del entorno, lo transmutaba con su humor, ¿no? Y eso es algo que me parece muy valioso. Bueno, hasta aquí la reseña, espero que se animen a leerlo, y ya les dije que si quieren pueden comentar, si quieren pueden decirme o qué autores les interesa de poesía, porque a mí la poesía me interesa mucho, y espero que les anime a leer este libro hermoso. Hasta la próxima.